Bueno, vamos a grabar la clase de farmacología endocrina de farmacología aplicada y toxicología que involucra páncreas endocrino, tiroides, que no figura ahí en la lista, y adeno y neurohipófisis y aparato reproductor. Bueno, con respecto a la farmacología del páncreas endocrino, vamos a hablar de la homeostasis de la glucosa. Para poder hacerlo necesitamos, para poder definir un esquema terapéutico, una estrategia terapéutica, nosotros tenemos que repasar de fisiología las hormonas que participan, la biosíntesis de las mismas y la regulación y todos los mecanismos de regulación que tienen para esta homeostasis de la glucosa. De los mecanismos de acción de la insulina tenemos que saber estos mecanismos de acción y acerca de sus transportadores, tanto el GLUT2 como el GLUT4. De las patologías del páncreas vamos a ver diabetes tipo 1, tipo 2 y otras para poder ver cuáles son las indicaciones terapéuticas indiscutibles. Y por supuesto los tipos de agentes farmacológicos disponibles y sus mecanismos de acción en las distintas etapas de estos mecanismos de regulación. En la homeostasis de la energía, el almacenamiento y la liberación de nutrientes proporciona un mecanismo energético para que el único fin es la nutrición celular, que esté sostenida, que esté asegurada tanto en el ayuno como en la alimentación continua. ¿Qué tenemos? Tenemos múltiples hormonas que participan en la captación, en la utilización, en el almacenamiento y en la liberación de nutrientes, y la insulina es la que favorece la captación y almacenamiento de glucosa. Tenemos que conocer las hormonas contrarreguladoras, es pregunta de examen: cortisol, catecolaminas, glucagón y somatostatina, que se oponen a la insulina y que nos dan una hiperglucemia secundaria a sus secreciones. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que hay un péptido que es parecido al glucagón, que se llama péptido GLP-1, que se encuentra en el tubo digestivo y que su estímulo, el contacto con el alimento, estimula la secreción de insulina, por lo cual puede ser un aliado para el tratamiento. Dentro de la regulación de la insulina, nosotros vamos a tener que recordar que tenemos una célula beta en el cual hay tres elementos fundamentales: un receptor transmembrana que tiene un canal, un poro que regula la conductancia de potasio y que depende del ATP, un transportador que es el GLUT2 y otro receptor que también es un canal, es de tipo canal iónico, que regula la conductancia de calcio desde afuera de la célula hacia adentro. Si nosotros tenemos que repasar lo que hemos hablado en clase o lo que hemos visto en la farmacología general, sabemos que cuando aumenta la glucosa afuera de la célula, este transportador regula el equilibrio de estas dos, de las concentraciones de la glucosa en los dos lugares. Entonces, cuando aumenta la glucemia, por ejemplo, luego de la ingesta, el transportador GLUT2 se abre y el ADP se convierte en ATP, y el ATP lo que hace es cerrar este canal. Este es un signo de cerrar. Cierra el canal de conductancia del potasio, el potasio se acumula dentro de la célula, la conductancia positiva hace que se despolarice la membrana. Esto provoca una apertura del canal de calcio, un ingreso, una entrada de calcio que estimula la exocitosis de las vesículas almacenadas en las células B de insulina para su posterior secreción y utilización. Antes de pasar a la otra diapositiva, quiero indicarles que este canal de potasio dependiente del ATP lo que hace es tener subunidades en donde nosotros vamos a poder utilizar los fármacos que ya conocemos, por ejemplo las sulfonilureas, que se unen al receptor SUR1 cerrando el canal, o las meglitinidas, que se unen al sector KIR 6.2 para cerrar el canal. Pero si nosotros tuviésemos una hipoglucemia sostenida, por ejemplo en un insulinoma, sabemos que el diazóxido se une también a este canal, abriéndolo para que salga el potasio, la célula se repolarice, entre en un estado de reposo, no entra el calcio, por lo cual las vesículas no salen y no hay insulina que provoque hipoglucemia. Entonces, este diazóxido sería el contrario de las sulfonilureas y las meglitinidas. Bueno, una vez exteriorizada la insulina desde su vesícula, nosotros tenemos que
en los tejidos tenemos el receptor de tirosina donde se va a unir la insulina. Este receptor de tipo tirosinoquinasa, como conocemos que hacen los receptores de tirosinoquinasa, al unirse la insulina a su receptor provoca diferentes fosforilaciones de distintas cadenas en donde nosotros en el nivel periférico podemos ver que sucede la mitogénesis, la síntesis de proteínas y la síntesis de glucógeno, pero que también pasa al unirse la insulina con su receptor tirosinoquinasa en el tejido, célula del tejido, esto no es célula beta, lo que hace es que el transportador GLUT se trasloque, se una a la membrana y deje entrar la glucosa para que la glucosa se forme en glucosa 6-fosfato y así se provoque el metabolismo de la energía. Para aclarar, la glucosa cuando entra a través del GLUT4 entra con potasio, por lo cual si hay hipocalemia a nivel de laboratorios, nosotros tenemos que reponer potasio porque al ingresar la glucosa a la célula ingresa con potasio y provoca una hipocalemia relativa. Bueno, una vez que, pues si tenemos que resumir, vamos a repasar los agentes farmacológicos que tenemos. Si nosotros hemos dicho que hemos repasado que tenemos un péptido a nivel gastrointestinal, que es el GLP-1, si nosotros conseguimos análogos del GLP-1, podemos estimular la secreción de insulina. Ahora, también hay análogos de la amilina. La amilina es una hormona que se secreta junto con la insulina en la célula beta, pero no alcanza a ser una hormona contrarreguladora, pero bueno, sí podemos usarlo, está descrito, hay fármacos que están descritos que la utilizan porque hacen el efecto contrario a la insulina. Entonces, los carbohidratos se absorben en el intestino gracias a las glucosidasas. Si nosotros hacemos que haya una inhibición de la alfa-glucosidasa, podemos hacer que estos carbohidratos no se absorban en tanta cantidad. Entonces, al ingresar la glucosa a la sangre, el estímulo del GLP-1 hace que la insulina endógena también se una, o nosotros tenemos la insulina exógena como agente farmacológico que ¿qué hace? Hace que los tejidos utilicen la glucosa en su metabolismo. Por ejemplo, en la célula muscular, la insulina se une a su receptor tirosinoquinasa y hace que la glucosa se convierta en glucógeno. En la célula adiposa promueve el metabolismo de los ácidos grasos y tiene un receptor que ya lo vamos a ver, que también podemos utilizarlo a nivel periférico, unos agentes farmacológicos que actúan sobre este receptor nuclear, que son las tiazilinedionas. A nivel del hepatocito, la insulina se une al receptor y provoca que la glucosa se convierta en glucógeno. También los análogos de la GLP-1, los inhibidores de la DPP-4. Los inhibidores de la DPP-4, les recuerdo, son los inhibidores que inhiben a la enzima DPP-4, que es la que degrada el GLP-1. Si yo tengo más GLP-1 porque esta está inhibida, y bueno, voy a tener más acción sobre inhibiendo el glucagón y estimulando la secreción de insulina. Y las biguanidas, que actúan a nivel periférico, actúan tanto a nivel del hígado, provocando que no haya gluconeogénesis, pero también a nivel muscular, sensibilizando al tejido para que la insulina haga el efecto. Si tenemos que hablar sobre la fisiopatología del páncreas, tenemos diabetes tipo 1 y tipo 2. Básicamente las etiologías son distintas. Aquí está mediado por anticuerpos, por lo tanto no voy a tener insulina disponible para poder utilizarla, o es indetectable. No hay acción de insulina, no hay resistencia a la insulina porque no la hay. Generalmente se da en menores de 30 años. Su complicación es la cetoacidosis o la emaciación, que es la desnutrición, y por supuesto sus órganos blancos son los ojos, los nervios, los riñones y el sistema cardiovascular. En la diabetes tipo 2 es complejo la etiología porque también hay resistencia a la insulina, pero también hay déficit de células beta para compensar, para poder controlar, regular el metabolismo glucémico, digamos. Las concentraciones a veces están elevadas de insulina, la acción de la insulina está disminuida por resistencia o por déficit del páncreas,
Por lo general se dan más de 40 años, pero ahora con la obesidad infantil que hay puede presentarse antes. Da como complicación la hiperglucemia hiperosmolar, pero sí puede hacer una cetoacidosis, que es en realidad una acidosis metabólica, no por cetoácidos, excepto que el paciente con diabetes tipo 2 esté en ayunas. Y los órganos blancos son los mismos que la diabetes tipo 2. Esta diapositiva, como les decía en la clase, se da para que ustedes vean que en realidad desde el 1836 en adelante hasta nuestros medios hemos pasado por todos estos tratamientos y se han intentado diferentes agentes farmacológicos para poder contrarrestar o controlar la diabetes, que es un trastorno heterogéneo. La diabetes es un trastorno heterogéneo del metabolismo glúcido, o sea, no es una enfermedad per se, sino que podemos tener varios tipos que todos cursan con hiperglucemia crónica. Los agentes terapéuticos que tenemos la insulina cuando no tenemos insulina, la metformina cuando tenemos una diabetes tipo 2 o un páncreas que todavía secreta insulina, entonces nosotros podemos mejorar la sensibilidad a la insulina y podemos disminuir la gluconeogénesis con la metformina a nivel periférico extrapancreático. Tenemos los secretagogos de la insulina, como hablábamos al principio, aquellos que estimulan la secreción de insulina cerrando el canal del SUR o el SUR 1 o el KIR 6.2, que son las sulfonilureas y las meglitinidas. Tenemos las incretinas, que por supuesto utilizan el GLP-1 como aliado, teniendo un agonista del receptor o inhibiendo su degradación, inhibiendo a la DPP4, que es la enzima degradadora del GLP-1. Dentro de los y había otro grupo que hay unos inhibidores de la reabsorción de glucosa en el riñón que no tiene nada que ver con el páncreas. Por supuesto que necesitamos para indicar este grupo de fármacos necesitamos que no haya falla renal, porque necesitamos que el riñón filtre la glucosa para poder inhibir su reabsorción y que pase a orina, provocar la glucosuria, y necesitamos un páncreas por lo menos funcionante, no suficiente, porque si no, no tendría diabetes, un páncreas funcionante que secrete insulina para poder manejar el metabolismo glúcido de la poca glucosa que queda circulando en el sistema cardiovascular. Los agonistas del PPA-AR gamma, que es un receptor que le hemos dicho que es un receptor nuclear en los adipocitos que mejora el metabolismo de la glucemia y los dispara hacia el metabolismo lipídico. Esas son las tiazolinedionas, como la rosiglitazona, que se dan en determinados casos. Y estos otros fármacos que en realidad no se usan para el tratamiento de la diabetes per se, pero pueden ser colaboradores en el tratamiento como coadyuvantes. Dentro de la sustitución de insulina, nosotros tenemos que ver que para poder calcular cuánto de unidades vamos a tener, tenemos una guía de 0,2 a 0,3 kilogramos día. Lo decíamos en clase, si una persona pesa 57, 60 kilos, le tocan más o menos unos 11, 12 unidades en el día, y nosotros las repartiremos según la vía que utilicemos y según el tipo de insulina, si es de larga duración, si es de ultra corta o de prolongada, o si es una insulina basal o intermedia. Entonces, esas dosis que calculamos para todo el día tienen que ser divididas según la insulina que vamos a utilizar. Puede utilizarse por vía subcutánea, la intramuscular está desaconsejada porque es errática la absorción. No es lo mismo ponerse en un músculo que uno no utiliza generalmente a ponerse en un músculo que está muy irrigado y que la absorción va a ser muy alta. Y la endovenosa, que aquí está aclarado, la única insulina que se pone en forma endovenosa es la corriente, porque tiene un pH neutro, todas las otras tienen pH ácido. Si nosotros tenemos que evaluar la forma farmacéutica, tenemos que corroborar que siempre cada frasco o cada insulina que nosotros veamos tiene que tener un aspecto transparente, translúcido. ¿Por qué? Porque es una proteína que tiene que estar estable. Si uno la agita, se rompen, es muy frágil, es como la clara de huevo, que cuando uno apenas la mueve, se rompe, se disocia. Bueno, lo mismo pasa con este tipo de preparados que son péptidos o proteínas, que si uno no está transparente, esa proteína está disociada, está inhabilitada.
Nosotros dividimos a las insulinas en dos categorías. Las insulinas en bolo o postprandiales o de acción corta, en donde tenemos la regular o corriente, es lo mismo, la lispro, la gluglicina y la aspártica. Estas tres son de acción ultracorta y esta es de acción corta. Y después tenemos las insulinas basales o de acción prolongada, donde está la NPH, la glargina y la detemir. La NPH es de acción intermedia y la glargina y detemir es de acción prolongada. Si ustedes ven, las insulinas tienen una estructura peptídica en donde están unidos por muchos aminoácidos y si uno ve cuando cambia este aminoácido se comporta en insulina gluglicina, cuando cambiamos en la glargina, etcétera. Todas estas son los distintos tipos de insulina que cambian la estructura para poderle dar una acción ultra corta o a largo plazo. Seguimos viendo el tipo de insulina. Si nosotros comparamos estas insulinas que son de corta duración, tenemos estas tres que son de ultra corta y esta que es de corta duración. ¿Qué nos da la pauta, la vida media o el efecto máximo? Inician todas a los 10-15 minutos, entonces si uno sabe que va a comer algo copioso, puede utilizar bolos, porque postprandial esto los cubre a los diabéticos, pero tiene que saber que las de ultra corta a los 60 minutos tienen entre 30 y 60 minutos su máximo, en cambio la regular a las 2 o 3 horas. ¿Cuánto dura la regular o corriente? Entre 6 a 8 horas, pero más 6 que 8, nunca he visto que dure 8, pero bueno, esta es la bibliografía, 6 horas seguro. En cambio las otras de ultra cortas a las 4 horas ya no tienen efecto. Dentro de la intermedia tenemos la NPH que empieza a hacer efecto recién a las 2-4 horas, tiene un pico máximo entre 4 y 10 horas y hasta 16 horas puede durar la NPH en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Esta es la única, la NPH y la regular es la única que se puede usar en el embarazo porque son insulinas humanas. Tenemos la glargina que dura 24 horas y la detemir que dura entre 20 y 23 horas. ¿Cuál es lo típico de estas dos? Que empiezan a hacer efecto después de las 4 o 6 horas. Entonces lo ideal es colocar la mayor cantidad de dosis a la noche para que, como no hay estímulo de comida durante la noche, durante el sueño, estas puedan subir, pueden absorberse y empezar a hacer el efecto durante todo el día, estar protegidos y no colocárselo durante la mañana para que recién a la tarde tengamos el efecto. Sugerencias de la insulinoterapia. La NPH puede prescribirse como única dosis, sí, se puede dar sobre todo en los pacientes que tienen combinación en los insulinos requirientes, no en los insulinos dependientes, en los insulinos requirientes, que son los diabéticos tipo 2, que ha fallado el tratamiento con hipoglucemiantes. Uno puede hacer una sola dosis de NPH, por ejemplo al mediodía, y controlar, porque asumiendo que a la noche el paciente controla las glucemias al no comer. Pero como dura 16 horas, por lo general, si el paciente tiene una diabetes tipo 2 o una diabetes tipo 1, no llega a controlar el metabolismo glúcido, entonces se dan 2 veces al día, por ejemplo, mañana y tarde o mediodía y noche. La glargina, aquí está lo que decíamos recién, al asumir que demora 6 horas para adquirir dosis efectivas, lo que se da es a la noche una monodosis y se puede hacer un refuerzo a la mañana, pero siempre subcutánea y siempre con la mayor cantidad de dosis por la noche para hacer solo un refuerzo a la mañana. Las insulinas de vida media corta rápida tenemos, la corriente se puede dar cada 6 horas, la aspártica se pone solamente como bolo postprandial, o sea 15 minutos antes de la comida, no se usa como tratamiento, como monotratamiento, o sea, como monoterapia. La aspártica siempre es para corrección y vienen combinaciones en insulinas, en lapiceras, en donde hay insulinas basales e insulinas rápidas. ¿Por qué? Nosotros, aquí están los tipos de lapicera. Nosotros sabemos por fisiología que la secreción de insulina es bifásica. Tenemos al contacto del GLP-1 con la comida, con el alimento, se hace una secreción primaria de insulina rápida, que dura unos 15 minutos. Pero después, todo ese ciclo que hemos visto que se provoca en la célula pancreática con las concentraciones de glucosa por fuera y por dentro de la membrana plasmática de la célula beta, eso lleva, y la secreción consecuente de insulina lleva unas 2 a 4 horas.
Entonces nosotros tenemos una secreción pulsátil pero bifásica. Entonces, si nosotros utilizamos una insulina basal más una insulina rápida, podemos combinar y hacer que este tratamiento sea lo más fisiológico posible. Como ustedes ven aquí, las lapiceras tienen diferentes colores. ¿Por qué? Porque una de las complicaciones de los ancianos o de los diabéticos tipo 1 de larga data son los trastornos oculares de la visión. Entonces, ¿qué hacen? Las empresas farmacéuticas ponen distintos colores con los que ellos identifican. La verde, la Levemir, la Novo Rapid, que es la Aspartica en amarillo, etcétera. Ellos ya saben que la gris es la glargina, etcétera, para poder diferenciar por color y no por el rótulo. Y si ustedes ven estas lapiceras, van a ver que tienen un dispositivo aquí para poder, una rueda para poder planificar las unidades. Esta rueda hace un ruido, cada unidad hace un clic para que el paciente pueda escuchar la cantidad de unidades que se pone y no tener que ver los numeritos por las retinopatías diabéticas. Los efectos secundarios de la hipoglucemia de la insulina son, por supuesto, hipoglucemia, menos frecuente en los análogos de la insulina como la glargina o la detemir, las alergias, sobre todo en los que son insulinas porcinas, la lipodistrofia, como hablábamos en clase. La lipodistrofia es un trastorno en el tejido celular subcutáneo que se da por los bolos constantes de la insulina todos los días, varias veces al día. Entonces el tejido celular se cicatriza y es un lugar que hay que saber identificar porque es a donde no se absorbe la insulina si uno lo coloca en ese lugar. Por eso hay que variar. Los sitios de colocación son abdomen, muslo y bíceps en importancia, y brazos. Y también se pueden hacer edemas locales o anticuerpos contra la insulina, sobre todo en las insulinas no humanas. Bueno, hay dispositivos como la bomba de insulina. Las bombas de insulina han sido creadas para los pacientes de diabetes tipo 1, que son atletas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque proporcionan una administración continua de insulina y tienen sensores de hipoglucemia o de hiperglucemia para poder avisar si el paciente necesita un refuerzo de dosis o si está en hipoglucemia para que no haga cetoácidos. Uno se puede programar, evita múltiples inyecciones, se combina con bolos de insulina para corregir glucemias. Por ejemplo, si uno ha programado determinada cantidad de unidades y va a comer copiosamente, pueden combinarse con bolos extras de insulinas de acción rápida. ¿Qué factores afectan la absorción de la insulina? Bueno, el sitio de inyección, como les decía, si uno no es lo mismo colocar una subcutánea la insulina en el abdomen, en un abdomen sin patologías, que en un abdomen que tenga lipodistrofia, un abdomen que tenga edema de pared, un abdomen la piel sobre el músculo del brazo, que es muy finita y puede parecer intramuscular, y depende también la aguja. No es lo mismo la aguja que es para niños, para varones y para mujeres. Eso lo tienen que aclarar cuando el paciente va a comprar, porque no es lo mismo inyectarse. Hay pacientes obesos que consiguen agujas de niños y se ponen en la epidermis la insulina y no les hace efecto, obviamente. Entonces, o hay niños que se ponen con agujas de adultos, y se ponen de forma intramuscular en vez de subcutánea. Obviamente el tipo de insulina, el flujo sanguíneo, no es lo mismo tener un paciente que se pone en el abdomen o en la espalda. El flujo sanguíneo no es lo mismo en la pierna que en el muslo. Entonces depende si el paciente está hipotenso, con diarrea, deshidratado o con insuficiencia renal y tiene un hipoflujo periférico, obviamente va a ser distinto a que el paciente tenga fiebre y el flujo sanguíneo esté aumentado. El tabaquismo provoca vasoconstricción, también disminuye la absorción de la insulina, la actividad muscular regional, el volumen y la concentración de la insulina, sobre todo el volumen, porque hay preparados en los que vienen 300 unidades en poco por mililitro y la mayoría viene 100 unidades por mililitro. Entonces, no es lo mismo colocarse 30 unidades de insulina que colocarse 50. Nosotros le aconsejamos al paciente que si él tiene que usar 50 unidades,
cargue 30 se pone en un lugar y las otras 20 se pone en otro lugar porque la concentración no es la misma y cuando se quiere absorber la última parte del bolo, ya la proteína está inutilizada. Y la profundidad de la inyección, que ya hemos hablado, que depende si es subcutánea, epidérmica, subdérmica, intramuscular, etc. Bueno, indicaciones del tratamiento de insulinas tenemos definitivas y transitorias. Las definitivas es la diabetes tipo 1, sin dudas, es insulino dependiente. Y tenemos los diabéticos tipo 2, que cuando son insulinos requirientes, definitivamente cuando hay fracaso en el tratamiento de los fármacos orales. O sea, hemos intentado, pero ya el páncreas es tan insuficiente que no tenemos a qué estimular, qué célula beta estimular, entonces requieren insulina exógena. Cuando están contraindicados los fármacos orales, por ejemplo en una insuficiencia renal, en un paciente en diálisis, entonces tenemos que pasar a insulina. Cuando hay complicaciones metabólicas que cursan con una hemoglobina glicosilada muy elevada y no lo podemos controlar, cuando hay cetoacidosis diabética o coma hiperosmolar, y cuando la diabetes secundaria es secundaria a una enfermedad pancreática, por ejemplo un traumatismo o una necrosis, una pancreatitis necrohemorrágica. Ahora, ¿cuándo tenemos que hacer transitoriamente el tratamiento con insulina? En la diabetes gestacional, sin dudas, en la diabetes tipo 2 que se embaraza, porque también hay pacientes que son diabéticas de antemano y tienen embarazo y lactancia, que no es lo mismo que la diabetes gestacional. O en una enfermedad febril, por ejemplo, una neumonía, como actualmente nosotros hacemos, todos los pacientes diabéticos que cursan con neumonías por COVID, pasamos a insulina mientras están internados. Los que cursan una cirugía, los que cursan traumatismos graves, infartos agudos de miocardio, ACV, y los que tienen tratamiento esteroideo, que son los corticoides. Antes de determinar que el paciente ha fracasado el tratamiento con insulina, tenemos que indagar diferentes cosas. Por ejemplo, la técnica de la inyección inadecuada, como hablábamos hace rato, y hay dos fenómenos que tenemos que tener en cuenta, que es el fenómeno del ALBA y el fenómeno Somogyi, y el efecto Somogyi. ¿Qué pasa? Los dos fenómenos, que quede claro, los dos cursan con hiperglucemia, los dos cursan con la responsabilidad de que las hormonas contrarreguladoras son las que aumentan esa glucemia a la madrugada, pero aquí hay dos causas diferentes. En el fenómeno del ALBA es porque ponemos una dosis insuficiente de insulina a la noche o la indicamos muy temprano, entonces a la madrugada, cuando las hormonas contrarreguladoras se secretan por el ciclo circadiano, obviamente producen la hiperglucemia porque la insulina que hemos puesto a la noche es insuficiente o es muy temprano y ya no existe a la madrugada. Ese es el efecto del ALBA. Ahora, el efecto Somogyi, ¿cuál es? Hay una hiperglucemia, es por las hormonas contrarreguladoras, pero es porque usamos una dosis excesiva de noche de insulina, a la madrugada se produce la hipoglucemia y toda la regulación de las hormonas contrarreguladoras salen a subir esa hipoglucemia y por supuesto en vez de normalizarla suben más de la cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciarlos? Si ambos son por las hormonas y ambos cursan con hiperglucemia, en uno tengo que aumentar la dosis, en el otro tengo que bajar. Bueno, al paciente se dice que durante unos días se controle a la madrugada la glucemia capilar, pero que coma una colación tipo 11:30, 12 de la noche, una manzana, un yogur o algo para evitar la hipoglucemia de la madrugada. Por supuesto se lo interroga si ha mojado la cama, si ha hecho sudoración profusa, etcétera, pero se le da una colación y si normaliza la glucemia es un efecto de Somogyi. Si continúa hiperglucémico quiere decir que nos faltan dosis adecuadas a la noche. Otra causa de hiperglucemia puede ser que los pacientes ancianos con trastornos visuales no carguen bien y se pongan escasa dosis de insulina, que haya una infección oculta o que haya una alergia a la insulina que no esté provocando el efecto adecuado. Si nosotros tenemos que hacer una indicación en diabetes tipo 2, sin duda es la metformina, es el fármaco de elección para comenzar el tratamiento. Se absorbe en el intestino delgado, se excreta por riñón. Si el paciente cursa con insuficiencia renal,
Con insuficiencia renal crónica, no, porque bueno, ya sabemos está contraindicado, da acidosis láctica y lo que sabemos es que mejora la captación de glucosa en el músculo, aumenta la sensibilidad de insulina hepática y periférica también, disminuye la gluconeogénesis, pero sus efectos secundarios, sin duda, el más importante es la diarrea. Provoca distensión abdominal, intolerancia gástrica, el paciente se queja, pero eso es dosis dependiente. Si ustedes empiezan con medio comprimido posterior a la ingesta y van aumentando al cabo de unos días a la dosis que ustedes quieren llegar, por supuesto el paciente tiene menos posibilidades de hacer diarrea y el cuerpo la tolera mejor. Las dosis van desde 500, 850 y 1000 con un máximo de 2000 miligramos por día. Los secretagogos de la insulina hemos dicho que son las sulfonilureas, que entre ellas tenemos la glibenclamida, la glicazida, la glimepirida y la glipizida. Las de primera generación ya no se usan, se dan por vía oral. Estas sí dan hipoglucemia porque secretan la insulina. No se dan en pacientes con falla renal y en pacientes ancianos, pero sí los que tengan una falla renal leve, uno puede cambiar la glibenclamida, que tiene una vida media larga, por una glimepirida, que tiene una vida media más corta, entonces no se acumula como la glibenclamida, que se acumula por efecto secundario y da hipoglucemia. De las meglitinidas tenemos la repaglinida, que aumenta de peso, dura poco, casi no se usa, así que quiero que empiecen a grabar como estrategias terapéuticas las sulfonilureas y la metformina. Otras estrategias terapéuticas son los agonistas del GLP-1, son caros, pero estos se ponen en forma subcutánea, como verán. La liraglutide viene en una lapicera como las insulinas, se ponen 2 veces una dosis prefijada, 2 veces se pone una vez al día porque es de acción prolongada. Por supuesto, como estimula de una manera persistente al páncreas para que secrete insulina, una de sus reacciones adversas más importantes es la pancreatitis. Esta se puede combinar con la metformina, pero no se puede combinar con la inhibidora de él mismo, que son los inhibidores de la DPP4, porque si no aumentan las posibilidades de pancreatitis. El GLP-1 incrementa la secreción de insulina por las células beta, suprime el glucagón, produce un retraso del vaciamiento gástrico y disminuye el apetito. Justamente por eso, sus reacciones adversas, náuseas, vómitos, riesgos de pancreatitis y de cáncer de páncreas. La sitagliptina, saxagliptina, linagliptina, vildagliptina y teneligliptina son los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, que es la DPP4. Entonces, lo que hacen es inhibir la degradación y el desdoblamiento del GLP-1, por lo cual tenemos mayor vida media de mayor secreción, reducen incluso la acción del glucagón, entonces son fármacos muy utilizados. Se administran por vía oral solamente y pueden producir, por supuesto, pancreatitis también, como el GLP-1, pero en menor medida. Se combinan muy bien con la metformina. Estos son, por ejemplo, preparados que ustedes pueden tener en el mercado y se pueden dar 1 o 2 comprimidos al día, combinados o no con la metformina, asociado a las comidas. Bueno, después tenemos esto que conversábamos, que es los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, que está en el túbulo contorneado proximal. Nosotros hemos hablado de la empagliflozina, pero también tenemos la canaglifosina y la dapaglifosina. Son fármacos que inhiben la reabsorción. El 90% de la glucosa que se filtra en el riñón, en vez de reabsorberse después del filtrado, pasa a orina y hace una glucosuria, con lo que arrastra sodio y agua. Entonces favorece a los pacientes con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, porque produce una natriuresis importante y disminuye las necesidades de uso de diuréticos, etc. Por supuesto que los pacientes se quejan de infecciones urinarias, vulvovaginitis, balanitis, porque son fármacos que concentran la glucosuria y que estos hongos y bacterias obviamente colonizan las mucosas. Bueno, esto es la terapia para los pacientes con
con insulina, con inhibidores de la reabsorción de glucosa, que están favorecidos aquí, dice, para los pacientes con insuficiencia cardíaca. Los mecanismos de beneficio vascular son la diuresis, la mejoría del control glucémico, la pérdida de peso, el aumento de los glóbulos rojos. Todos estos son teorías, mecanismos convencionales y nuevos mecanismos que se han descrito para estos inhibidores de la reabsorción de glucosa a nivel renal, que traen un beneficio. Si nosotros sabemos que aumentando el incremento urinario de sodio y la glucosa provocamos una reducción en el consumo de ATP en el túbulo contorneado proximal y de la corteza renal, hacemos que haya mayor eritropoyetina, mayor aumento del hematocrito. Si nosotros sabemos que se aumenta la relación glucagón versus insulina, se produce la lipólisis y un mejor control glucémico, sabemos que va a haber pérdida de peso. Si sabemos que provocando esto tenemos reducción del volumen plasmático y mejora la función endotelial, obviamente vamos a disminuir la presión arterial y la poscarga, y si hay diuresis disminuimos la precarga ventricular. Con esto traemos de colación una mejoría en el estado ventricular. Estos beneficios cardiovasculares son todas teorías, solo lo pongo por manera de curiosidad, y pasamos a otro grupo que son las tiazolinedionas, como por ejemplo la rosiglitazona y la pioglitazona, de las cuales la rosi es la que se usa. Estas son también a nivel extrapancreático, utilizan se unen a un activador, un receptor nuclear, activador de la proliferación del peroxisoma gamma, relacionado con el metabolismo de la glucosa y de los lípidos. O sea, utilizan periféricamente la glucosa para poder disminuir la glucemia circulante, pero traen como consecuencia aumento de peso, retención de líquidos, edemas. Entonces está contraindicado en insuficiencias cardíacas. Estos son los otros fármacos que se surgen como coadyuvantes, pero no son para el tratamiento de la diabetes en general. Y les traigo a colación el tratamiento del insulinoma que hablábamos al principio. Si nosotros tenemos una célula beta productora de insulina, vamos a querer abrir el canal sur para que la célula entre en reposo y ese canal esté abierto, salga el potasio, quede la célula hiperpolarizada y no se libere insulina. Uno de ellos es el diazóxido, que entre ellos tenemos el octiotride y el everolimo, pero también se puede usar cuando hay una emergencia de hipoglucemia y no podemos revertirla con dextrosados altos, a altas concentraciones. Se puede usar el glucagón en forma subcutánea. Antes de terminar con este tema, tenemos la insulinoresistencia, que es se trata con metformina, con 500 miligramos o más. Esto tenemos que en el síndrome metabólico, las células al ser estimuladas tanto con los alimentos y el GLP-1, tenemos secreciones constantes de insulina, que como todo receptor, al estimular tanto el receptor, lo desensibiliza y da la insulinoresistencia, por lo cual el paciente ya no puede utilizar la insulina 100% para poder hacer el control glucémico, por lo cual hay una insulinoresistencia y una secreción mayor aún de la insulina. Esto trae acantosis nigrans, obesidad y mal control metabólico. Entonces, con la metformina nosotros logramos que se sensibilicen esos receptores y se utilice la glucosa en forma periférica. Las situaciones clínicas que vamos a ver son diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, cetoacidosis diabética, coma hiperosmolar, diabetes con complicaciones crónicas y comorbilidades. Obviamente vamos a tener que adaptar todo este tratamiento a pacientes cardiópatas, postrados, hemodializados, desnutridos, embarazadas, diabetes secundaria, etc. Antes de finalizar, tenemos la cetoacidosis diabética, que cursa con hiperglucemia, cetosis y acidosis metabólica. Las causas pueden ser fiebre, o sea, infecciones, debut, tratamiento con corticoides, descompensaciones por otros tipos. Cursa con náuseas, vómitos y dolor abdominal, taquicardia, hiperglucemia, deshidratación, respiraciones inadecuadas, fetor cetósico, puede provocar arritmias, hipotensión, shock, etc.
los niveles van a estar alterados, la glucemia, el pH, la osmolaridad, el sodio, el potasio, puede haber leucocitosis. ¿Y qué tenemos para hacer? Nosotros tenemos, por supuesto, medidas generales, porque el paciente debe entrar en UTI, vía periférica, control de signos vitales, todas las medidas generales, corrección de la hipovolemia, o sea, nosotros tenemos que ver que el paciente esté hidratado, generalmente proponemos vías centrales para ver la volemia real, la previsión venosa central, tenemos que diagnosticar si es una cetoacidosis leve, moderada o grave para poder evaluar cuánto vamos a ir bajando de esas glucemias, ver el anion gap, cómo estas relaciones de sodio, cloro y bicarbonato, cómo tenemos que corregir, y aquí me voy a detener en la corrección de la hiperglucemia, que es lo que nos atañe en esta clase. La corrección de hiperglucemia nosotros tenemos que iniciar con un bolo siempre y cuando el potasio esté normal. Acuérdense que con el GLUT4 entra el potasio, por lo cual hay que reponer potasio, pero el bolo inicial lo vamos a calcular entre 0,1 y 0,15 unidades kilogramo y la perfusión después a 0,1 kilogramo hora. Nosotros tenemos que obviamente hacer correcciones. Esto se hace, esta insulina, esta corrección se hace con insulina corriente, que es la única que puede ir endovenosa. Si no reduce un 10% en la primera hora, tenemos que aumentar el ritmo. Ahora, si baja de 200 miligramos, tenemos que reducir el ritmo del goteo. El goteo por lo general se hace con microgoteo, con bomba de infusión continua, que es lo que nosotros programamos. Obviamente hay que hacer un control horario de glucemia capilar, la presión, todas las valoraciones que nos van a decir si el paciente está saliendo del coma cetoacidótico o no. Tenemos que ver cómo está el potasio, obviamente, no podemos retardar el inicio de la insulina y tenemos que ver el bicarbonato, porque si el bicarbonato está en menos de 7 o igual a 7, tenemos que reponer bicarbonato. Eso solamente se hace con la vía central. Bueno, estas son las recomendaciones del tratamiento con la diabetes tipo 2 según la situación clínica. Aquí nosotros contemplamos si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, si tiene insuficiencia cardíaca, si tiene enfermedad renal, en qué grado de enfermedad renal está, si es obeso, si es anciano, qué podemos hacer, con qué podemos combinar cada uno. Y si ustedes ven, casi todos está la metformina, casi en todos, pero por ejemplo en la enfermedad renal ya depende de la enfermedad renal que tenga, es lo que nosotros vamos a decidir. Aquí también hay otro consenso que recomienda metformina como monoterapia o directamente empezar con monoterapia con otros fármacos, y el control y cómo nos podemos ir conduciendo según el tratamiento, la respuesta al tratamiento.